La historia comenzó a surgir en 1978 cuando varios taxistas empezaron a ver a una mujer rubia con un largo vestido blanco en Avenida Presidente Kennedy. De acuerdo a los relatos, esta persona pedía a los autos que pararan, y cuando estos se acercaban, la mujer se subía al vehículo y se desvanecía a las pocas cuadras. Miguel Castañer, uno de los taxistas que la recogió, señaló que la rubia lo detuvo y le indicó que siguiera derecho, por lo que él aceleró. Cálculo que a unos 900 metros me dijo, no corra. Miré por el espejo retrovisor y no la vi atrás mío. Miré a todos lados y no apareció. Detuve el auto y me bajé a mirar. No la encontré, relató el hombre al programa La Hermandad de Chilevisión en 2017. Según el libro Guía Mágica de Santiago, Historias de Fantasmas, Duendes y Brujas, a fines de los 70, la prensa informó que la misteriosa mujer sería una joven que murió en un accidente automovilístico, en Kennedy con Jerónimo Alerete, cuando volvía de una comida con su novio. En tanto, en el escrito se indica que el diario La Segunda ahondó más, ya que afirmaron que un familiar de ella se había comunicado con el medio para dar veracidad al relato. La rubia sería María Infante, quien trabajaba para la Corporación de la Madera y murió el 8 de agosto de 1978. Este fantasma no solo se subía con taxistas, sino que también con autos familiares, pidiendo que la llevaran a un supermercado. Al igual que en los otros casos, cuando estos comenzaban a acelerar, la mujer les pedía que no lo hicieran y ella desaparecía. Algunos reportaron incluso sentir un frío en su espalda antes de que la mujer no fuera vista nuevamente. Los casos fueron tan conocidos durante esos años, que incluso algunos choferes dejaron constancia en la comisaría de Las Tranqueras sobre la aparición. Creo que no estoy bien, soy Harold, un anciano solitario que ha vivido toda una vida en un pequeño pueblo rodeado de bosques. Últimamente, mi mente se ha vuelto un laberinto confuso debido al Alzheimer que me consume día a día. Pero hay algo que ha sacudido mi existencia en lo más profundo de mi ser. Todo comenzó una tarde mientras rebuscaba en mi sótano en busca de herramientas para arreglar una lámpara que había dejado de funcionar. Fue entonces cuando mis manos temblorosas tropezaron con una caja polvorienta, llena de CDs antiguos. Algunos estaban marcados con etiquetas desgastadas, otros completamente en blanco. Curioso, decidí llevar la caja al salón de mi antigua casa de madera, cuyas paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de tiempos pasados. Con un suspiro, me senté en el viejo sofá de cuero gastado que había sido testigo de tantos momentos de mi vida. La luz débil de una lámpara de pie iluminaba la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes. Con cuidado, conecté mi viejo reproductor de DVD a la televisión de tubo que se alzaba en una esquina, una reliquia de otra era. El aparato zumbó con vida cuando lo encendí, llenando la habitación con el sonido familiar de su funcionamiento. Después de colocar el primer disco en la bandeja, me senté con anticipación mientras la pantalla parpadeaba a la vida. En el televisor, el vídeo oscuro y perturbador comenzó a reproducirse, mostrando una figura encapuchada merodeando por un parque vacío durante la noche. Los árboles se mecían suavemente con la brisa nocturna, creando sombras inquietantes que se movían en el fondo. La figura encapuchada se deslizaba entre los bancos vacíos, sus pasos apenas audibles sobre la hierba marchita. La atmósfera era ominosa, cargada de una tensión palpable que se filtraba a través de la pantalla y se apoderaba de la habitación. Me encontré conteniendo el aliento mientras observaba cómo la figura acechaba a personas inocentes que pasaban por el parque. Sus movimientos sigilosos y su presencia siniestra llenando el aire con un aura de peligro inminente. Con cada nuevo disco que insertaba, los vídeos se volvían cada vez más extraños y siniestros. Uno mostraba a alguien observando desde la oscuridad de una ventana mientras una familia dormía apaciblemente en su hogar. Los murmullos de la noche se entrelazaban con los latidos acelerados del corazón del espectador, mientras la figura en la ventana permanecía inmóvil, observando con ojos sin rostro la tranquilidad de la casa. En un momento, uno de los miembros de la familia se despertó, sintiendo una presencia inquietante en la habitación. ¿Hay alguien ahí?, susurró con temor, despertando a su pareja a su lado. Ambos miraron alrededor con los ojos llenos de miedo, pero la oscuridad ocultaba al intruso en las sombras. No puede ser, murmuró la mujer, aferrándose al brazo de su esposo con fuerza. ¿Qué hacemos? El hombre tragó saliva con dificultad, intentando encontrar una explicación racional para lo que estaban presenciando. Debemos llamar a la policía, respondió con
Voz temblorosa, alcanzando el teléfono junto a la cama. El siguiente disco mostraba a un grupo de personas encerradas en un sótano, visiblemente aterrorizadas mientras alguien las acechaba desde las sombras. Los gritos desesperados de las víctimas resonaban en la habitación, mezclándose con el sonido sordo de golpes contra las paredes de concreto. «Por favor, déjenos salir», suplicaba una voz entre sollozos, mientras intentaban encontrar una salida en la oscuridad opresiva. «No sabemos por qué estamos aquí, no hemos hecho nada». La figura en las sombras permanecía en silencio, observando con ojos fríos y sin vida el sufrimiento de aquellos a quienes habían cerrado. «Por favor, tenemos familias, hijos que nos esperan en casa», gritaba otra voz, llena de desesperación. Pero sus súplicas caían en oídos sordos, perdidas en la oscuridad del sótano. Pero el momento más aterrador llegó cuando inserté un disco que mostraba a alguien grabando, desde la perspectiva de un asesino. La cámara temblorosa seguía los movimientos de la figura enmascarada mientras acechaba a su víctima con determinación. Cada paso era calculado, cada sombra se movía en sincronía con su siniestro propósito. Se podía sentir la tensión en el aire mientras la víctima, ajena al peligro que se cernía sobre ella, continuaba su rutina cotidiana. La figura enmascarada se acercaba sigilosamente, sus pasos apenas audibles sobre el suelo. Los latidos del corazón resonaban en mis oídos, sincronizados con los de la víctima, como si el destino hubiera atado sus destinos de una manera macabra. Y entonces, con un gesto frenético, el asesino se abalanzó sobre su presa, con un arma reluciente en la mano. La violencia fue rápida y despiadada. Un destello metálico en la oscuridad mientras el filo del arma encontraba su objetivo una y otra vez, sin piedad ni remordimiento. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero entonces, algo aún más aterrador ocurrió. La figura enmascarada se dio la vuelta hacia la cámara, revelando mi propio rostro pálido y demacrado mirándome directamente a los ojos. Me quedé sin aliento, incapaz de procesar lo que veía. Lentamente, la realidad se desdibujaba ante mis ojos, y un recuerdo oscuro comenzaba a emerger en las profundidades de mi mente confusa. Entonces, con horror, me di cuenta de la verdad impactante. Yo mismo era el asesino en aquel vídeo. Con un grito ahogado, arranqué el disco del reproductor y lo arrojé lejos, sintiendo el pánico apoderarse de mí. La verdad había sido revelada, en mis momentos de lucidez, había estado cometiendo actos horribles sin ser consciente de ello. Con manos temblorosas, saqué un bolígrafo y un trozo de papel del bolsillo de mi chaqueta desgastada. Mis dedos apenas podían sostener el bolígrafo mientras garabateaba unas pocas palabras en la hoja. Las únicas que podía formular en medio de la conmoción y el miedo que me embargaban. «Esta carta debe ser mostrada el día del funeral de Harold», escribí con letras torpes pero legibles. «El mundo necesita saber lo que hice». Dejé la carta sobre la mesa, junto a la caja de CDs que ahora contenía pruebas incriminatorias de mis terribles actos. Con el corazón lleno de pesar y arrepentimiento, me sumergí en el oscuro abismo de la noche. Sintiendo que la oscuridad me envolvía como un manto mientras me alejaba de mi hogar y de los secretos que guardaba. El mundo necesitaba saber la verdad, aunque fuera demasiado tarde para mí. Y mientras caminaba hacia mi destino desconocido, sabía que mi pasado oscuro y mis acciones impías nunca serían olvidados. Son aproximadamente las 9:35 de la noche. El programa de tu televisor está en silencio, con el volumen bajo. Tal vez seas una de esas personas que tiene que tener un ruido y una imagen estáticos, incluso cuando escucha o ve otra cosa. La luz del salón está encendida. 2 de las 5 bombillas se han fundido. La del fondo parece la siguiente en fundirse, pero no piensas mucho en ello mientras te estiras en la silla. Algo empieza a rondarte por la cabeza. Es un lunes por la noche normal, la lluvia afuera es una llovizna constante que se congela al golpear la carretera. Algo que te hace querer mirar por el gran ventanal que tienes a tu lado, tapado con una manta Harley Davidson para mantener el calor de la casa. Intentas distraerte poniendo tu grupo favorito. Puede que sea Collective Soul, o Rammstein. O lo que sea. Algo que te distraiga. Solo son las 9:37, apenas unos minutos después. Y sigues sintiendo el impulso de darte la vuelta y mirar por esa ventana, envuelta en una manta negra y naranja. Oyes un leve golpeteo en el cristal, como si la punta de un dedo intentara llamar tu atención.
Subes el volumen de la música para intentar ahogarlo. Ahora se hace más fuerte. Insistente, cada vez más rápido, tratando aún de llamar tu atención. El golpeteo regresa. Un golpe simple y agudo. La curiosidad sobrepasa el miedo. Y levantas la manta con tu mano izquierda, esperando ver un miembro suelto de un árbol golpeando la ventana por el viento afuera, o tal vez nada en absoluto. Una larga lengua blanca y pálida arrastra a través de la ventana. Golpeando de vuelta con otro golpe. Tu corazón se detiene mientras miras hacia arriba. Viendo dos grandes ojos blancos que sobresalen de un rostro alargado. Lacerado con cortes hirvientes y cicatrices queloides, recubierto de quemaduras. Su rostro casi tan largo como tu ventana misma. Está boca abajo, colgando del techo. Su boca está alineada con dientes afilados como cuchillas, puede que haya miles o millones de ellos. Varios están podridos y pulsantes, y sigue mirándote. Su boca cavernosa parece estar sonriendo. Como si supiera algo que tú no. En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos llevó a cabo un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad y, sin ellos, un ser humano podría establecer contacto con Dios. Mediante el pensamiento. Un anciano que afirmaba no tener nada más que vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una compleja operación en la que se seccionaba quirúrgicamente cada conexión nerviosa sensorial con el cerebro. Aunque el sujeto de prueba conservaba la función muscular completa, no podía ver, oír, gustar, oler o sentir. Sin ninguna forma posible de comunicarse o incluso percibir el mundo exterior, estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental en frases entrecortadas y balbuceantes que ni siquiera podía escuchar. Después de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces susurrantes e incomprensibles en su cabeza. Asumiendo que era el inicio de una psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloraba diciendo que podía escuchar a su difunta esposa hablando con él. E incluso más, podía comunicarse de vuelta. Los científicos estaban intrigados, pero no estaban convencidos. Hasta que el sujeto comenzó a nombrar parientes fallecidos de los científicos. Repitió información personal a los científicos que solo sus cónyuges y padres fallecidos habrían conocido. En este punto, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Después de una semana de conversar con los difuntos a través de sus pensamientos, el sujeto se mostró angustiado, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Con frecuencia se lanzaba contra la pared, tratando de provocar una respuesta de dolor. Rogaba a los científicos por sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener terrores nocturnos graves. El sujeto repetía que podía ver y escuchar a los difuntos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y a arañarse los ojos no funcionales, esperando sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico ahora decía que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento, gritó, no hay cielo, no hay perdón. Durante 5 horas seguidas. Continuamente suplicaba ser asesinado, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Para ser sincero, aún no estoy seguro de cómo o cuándo llegué a este lugar. Tengo los recuerdos, toda la cadena de factores está ahí, solo está enterrada y confusa, y me encuentro con la cabeza dando vueltas tratando de unirlo todo. Por eso no me molesto. Quiero decir, ¿por qué debería hacerlo? Tengo todo lo que quiero aquí en la casa del lago. Mi despensa casi está reventando de latas y otros productos no perecederos. No recuerdo la última vez que fui a reponer, pero sé que no tendré que hacerlo por un buen tiempo, y por eso, estoy contento. Soy muy afortunado. El lago es hermoso y lo tengo todo para mí solo. No son muchos los que pueden decir lo mismo.
Todos los días bajo con una silla de camping, a veces un cojín o una toalla, y me siento en la playa con algunos cigarrillos. Si es por la tarde, traeré unas cervezas, pero trato de no exagerar. No es que esté de fiesta. Imagina eso, de fiesta. Dios no lo quiera. Demasiado agitado para mí, gracias. Tengo internet aquí afuera, y por supuesto, es terrible. Veo la ocasional película o serie, incluso si se quedan cargando cada 10 segundos, pero siempre encuentro que mis ojos son atraídos hacia la ventana. Hacia las aguas tranquilas. El lago es una madre muda, mi compañía sin palabras. Y si eso no fuera suficiente, mi lago es especial. Es extraño expresarlo con palabras, créeme, lo sé, pero recientemente parece que el lago ha crecido. La orilla opuesta parece estar mucho más lejos. Al principio apenas lo noté. Luego, después de registrar el cambio, ha crecido más y más con cada noche perfectamente tranquila que pasa. Otras personas podrían estar preocupadas, así que es bueno que no sea otra persona. Iba a decir que me encerraría en la casa, pero nunca he estado en prisión. Una vez estuve detenido en la cárcel durante un par de semanas, y si hay algo que quería tanto como ser liberado para el juicio era la soledad. El homicidio culposo ciertamente no es una etiqueta bonita, aunque es mejor que el asesinato. Bueno, técnicamente fue negligencia grave, pero no vamos a entrar en eso. No aquí. De todos modos, nada de eso importa. Tengo mi hogar en el lago. ¿El lago? ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí. Como dije, el lago se está agrandando. No puedo entender cómo no lo noté hasta que el otro lado estaba al menos 5, tal vez 6 veces más lejos de lo que había sido antes. En pocos días, tuve que entrecerrar los ojos para ver la orilla lejana. Era como ver Calais desde Dover. Justo un ferry de distancia. Así que sí, la mayoría de las personas estarían confundidas, incluso asustadas. No yo. Cuanto más lejos esté, mejor. Después de todo, el pasado solo se aleja del presente, y mi pasado está en cualquier lugar que no sea aquí. Aún así, me hace pensar. Cuando vine aquí, tengo el viejo Chevelle Granate del 74 de mi papá estacionado afuera, así que debe haber una carretera. Probablemente debería darle mantenimiento. Las malas hierbas han crecido alrededor de sus neumáticos desinflados. Debería, y lo haría, pero no tengo ganas de salir a manejar. La única vez que necesito hacerlo es para reponer provisiones, y por ahora, estoy bien. Me pregunto dónde estará papá ahora, qué estará haciendo, ¿sabes? Le encantaría este lugar, pero no recuerdo que haya venido nunca. Probablemente nunca quiera volver a verme después de lo que pasó. Esto es bueno, escribir mis pensamientos así. Por mucho que disfrute de mi propia compañía, desahogarme ayuda, incluso si es solo tinta sobre papel. Es como tener una válvula o un grifo en la cabeza que puedo girar para liberar vapor. Imagínate eso. Probablemente traslade esto a un documento de computadora, pero todo lo que tengo es una computadora de escritorio de mierda. El papel lo puedo llevar a cualquier lugar. Bueno, a la playa, principalmente. Creo que ya terminé por hoy, sin embargo. Estoy mirando la superficie del lago, que es como un espejo, y me está diciendo que ya he hecho suficiente. Puedes descansar ahora, dice. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Mierda, no debería comenzar con reacciones y sin contexto. No tiene sentido enredar la cronología de los eventos. Esta mañana, estaba sentado frente al pequeño saliente en la playa, el que tiene enredaderas colgando de él. Tenía una taza de café y cigarrillos, era soñador. Soñador y sereno. A mitad de camino con un cigarrillo, algo surgió del agua, rompiendo la quietud. Realmente me molestó. Recogí una piedra para lanzarla a lo que pensé que era un pez, momento en el que vi lo que había salido a flote. No era un pez. No estoy seguro de haber creído que lo fuera. Mechones de cabello gris oscuro se alzaban y caían con las ondulaciones. Un cuerpo. Un cuerpo humano, boca abajo, flotando a una distancia arrojada de la orilla. Una ola repentina creció y crestó de la nada y envió el cuerpo en un curso giratorio directamente hacia mí. Comenzó a temblar después de detenerse, perturbando las lisas piedras a su alrededor. Entonces, se levantó. No era un cuerpo muerto, por supuesto. Ni siquiera era un zombi. Debería haber sido cauteloso, debería haber estado horrorizado. Tal vez lo estuve en el instante antes de ver su rostro. Mamá vino a visitar. No podía creerlo.
Momentos antes, solo estaba enojado. Cuando vi que era ella, eso rápidamente desapareció. Nadie me había visitado antes, no aquí, y siempre pensé que deberían ahorrar el esfuerzo. No apreciaría su compañía. Pero era mi mamá, y no podía estar más que feliz de volver a verla. Parecía ausente por unos segundos, hasta que sus ojos se abrieron de par en par. Después de ser arrastrada por el agua, estaba comprensiblemente asustada y confundida. Yo estaría igual todo el tiempo sin mi lago. Logré calmar un poco sus nervios y la hice esperar mientras iba a buscar otra silla. Revolví el cobertizo tratando de encontrar una, pero no pude. Soy tan estúpido, porque habría otra. Este lugar es solo para mí. Al final, corrí adentro y arranqué 2 cojines del sofá, y regresé apresuradamente a la playa. Mamá estaba sentada en mi silla. Había destellos incipientes de un estallido, parpadeando en mi cabeza, pero era mamá. No podía estar enojado con ella, incluso si estaba invadiendo. Si acaso, debería haber estado enojada conmigo. Debería haber estado hirviendo de rabia. No lo estaba. La habría dejado sentarse allí, pero quería hablar cara a cara, figurativamente hablando, quería que estuviera a mi altura. Así que ella se acercó y se sentó a mi lado en el otro cojín, y tomó mi mano. Estaba feliz de estar allí sentado en silencio, así que ella fue la primera en romperlo. ¿Recuerdas el zoológico? Lo hacía, y sabía exactamente a dónde iba. Había un patio de juegos justo al fondo, y quería subir al disco giratorio. El grande con agarres donde un montón de niños como tú podían todos apretarse y hacer que sus papás lo giraran. Me rasguñé la piel de las rodillas. Mamá resopló, sus ojos divagando mientras el recuerdo se reproducía en su cabeza. Incluso si yo era solo un niño entonces, solo pensar en eso me daba vergüenza. La vergüenza, la había dejado en la acera hace mucho tiempo, pero era lo suficientemente rápida e implacable como para alcanzarme cuando era necesario. Y estabas insistiendo, así que tu papá y yo te dejamos montarlo. Si dieran premios a los niños que pudieran gritar más fuerte, tú te llevarías la medalla de oro. Para cuando se detuvo, estabas todo congelado, completamente congelado. Habrías tenido un trofeo por niño con el agarre más fuerte, también, quiero decir, en serio, incluso a papá le costó trabajo separarte de ahí. Mirar hacia atrás al pasado era en sí mismo algo del pasado, un pensamiento que se fortaleció mientras miraba a través del lago hacia donde solía estar el otro lado. Y aún así, me reí junto con ella. Hay gemas que se pueden encontrar en el barro, y aunque nunca estoy dispuesto a excavar por ellas yo mismo, con gusto veré a otro ensuciarse las manos para que yo pueda cosechar las recompensas. Mamá continuó hablando durante un rato, recordando, inundándome de nostalgia. Estaba feliz de que hubiera venido. Creo que si fuera alguien más, los habría enviado de vuelta al lago de inmediato. Tal vez ella lo sabía. Estaba feliz, hasta que ella clavó la pala en la tumba de aquello que esperaba haber enterrado lo suficientemente profundo como para olvidar. Con la misma voz suave, me preguntó. ¿Sabes cómo es morir de sed? Una grieta se formó. ¿De qué, mamá? Oh, no es nada realmente. Tu piel se pone áspera y seca, tu lengua se escalopa y se hincha como si tu boca estuviera llena de lana. Descubrí cómo sabe el agua sacada de una pared de concreto, aunque no había mucha de todos modos, incluso si estaba lloviendo afuera. Si volvieras allí hoy, probablemente encontrarías los pedazos de mis dientes que se rompieron y se rasparon. La grieta se amplió en una fisura. La voz de mamá era más baja ahora, áspera, aunque algo del calor permanecía, si es que alguna vez fue real. Y no sé si lo fue. ¿Cómo fue tu escapada, cariño? ¿A la cabaña de Ben? ¿Te divertiste? ¿Disfrutaste encerrándome en el sótano antes de irte? Estoy segura de que sí. Probablemente te citaste imaginándome asustada, confundida y muriendo. Las montañas se dividieron y cayeron al abismo mientras éste se abría de par en par. Todo volvió corriendo. La puerta del garaje, abriéndose y cerrándose. Correr afuera para subir al auto de Ben, y detenerme en el último segundo para asegurarme de que todo estuviera cerrado, incluida la puerta del sótano, dejada entreabierta con la llave aún en la cerradura. Mamá, ¿por qué? Retuve mis palabras cuando ella se giró y me fijó con 2 ojos completamente muertos. No había ni un indicio de emoción en ellos, incluso cuando sus párpados se cayeron. Sin embargo, sus labios estaban curvados en una débil sonrisa. Cuando habló, su voz esta vez era un siseo rabioso, como si no pudiera seguir el ritmo de sus propias palabras, o sus pulmones no estuvieran funcionando bien. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué mierda tienes derecho a preguntar eso, mierdecita pálida? Se inclinó, arqueándose de manera antinatural hacia mí para igualar el creciente odio en su voz. Traté de retroceder pero mi cuerpo no escuchaba. Si hubieras llegado solo una hora antes, habría vivido, pero no querríamos eso, ¿verdad? ¿O no? El pobre chico problemático tiene que divertirse de alguna manera. Eso no es, tú ya estabas. Mamá contorsionó su rostro en una amarga burla de preocupación, con las cejas inclinadas y los labios fruncidos. ¿Qué fue, miel? ¿Papá estaba demasiado distante, demasiado frío? ¿Fue ese montón de grasa que te intimidaba en la escuela? ¿O simplemente naciste así de jodido? Encontré mi voz y grité. Detente. No fue mi culpa, lo siento, lo siento. Esto solo la animó más. Se levantó, retorcida completamente fuera de forma. Escuché el crujido de la piel seca del color del ceniza, y cuando abrió la boca, sus labios se partieron y rezumaban un líquido negro y fétido. Esta vez, mi cuerpo respondió y me retorcí lejos, clavando mis palmas en la arena. Antes de que pudiera levantarme, dedos arqueados se aferraron a mi antebrazo y me sujetaron fuerte. Miré hacia abajo. Mamá me había atrapado, y clavó sus uñas ásperas y sucias en mi piel. Ardía. Ardía tanto que una descarga eléctrica subió por todo mi brazo y juro que escuché la carne chisporrotear. Sin mover los hombros, su cuello se alargó para que estuviéramos a la altura de los ojos. Con una voz como arañas quemándose en un fuego, dijo. Oh, cariño, está bien. Tienes un ouche, ¿verdad? Sé lo que te hará sentir mejor. Ven y recibe un beso de tu querida mamá. Cállate, grité, empujando mis brazos para apartarla. Cuando mis manos se hundieron en sus costillas, ella se detuvo, miró mis manos y luego volvió a mirarme con una sonrisa. Entonces, mamá se desintegró. Y no quiero decir que simplemente desapareció. Si tan solo hubiera sido tan fácil. La forma y la figura de mi madre se colapsaron en una masa de diminutos cuerpos retorcidos. Parecían algún tipo de crustáceos. Pequeñas criaturas transparentes que saltaban como pulgas en una placa caliente y se agolpaban de regreso a donde vinieron. De vuelta al lago y en sus profundidades. No sé por qué incluso escribí sobre esto. Dolió, todavía duele. Una horda repugnante de insectos acuáticos habló conmigo durante 30 minutos sólidos, y creí que era mamá. Al menos sé que no era ella, pero el daño está hecho. Estaba tan cerca de enterrar ese recuerdo para siempre y de olvidar lo que he hecho. Me quedó adentro por el resto del día. No puedo acercarme allí en este momento. Al menos puedo verlo desde esta ventana. Ni una sola ondulación a la vista. Puedo ver el auto también. Es bonito. Pero cuando lo miro ahora, todo lo que pienso es en estar sentado en el asiento del conductor, estacionado en el camino de entrada, viendo a personas sin rostro llevando una camilla con una larga bolsa negra encima. No creo que me haya movido durante 24 horas completas. No hasta que el taxi dejó a papá en casa después de que volara de regreso desde Japón. La única razón por la que me dio sus cheveles para que pudiera irme antes de la mañana y nunca volver. En unos días estaré de vuelta junto al lago. Lo sé. También estoy bastante seguro de que algunas de esas cosas de camarones se me subieron, así que estoy atento por la casa. Bueno, ya terminé. He gastado lo último que tengo escribiendo esto. Me siento como si quisiera acurrucarme en posición fetal debajo de mi cama. Están en la casa. Lo juro que me revisé de arriba abajo, casi me quemó la piel en la ducha, pero aún así se colaron de alguna manera. Aplasté a los bastardos, pero algunos escaparon y no sé dónde se están escondiendo ahora. Sea lo que sea que sean estas criaturas de cangrejo camarón, parece que tienen que ser muchas para, camuflarse. No los he visto intentar tomar la forma de una persona o cualquier otra cosa. Con unos pocos, puedo eliminarlos y evitar que se reproduzcan. Si los dejo demasiado tiempo, bueno, no voy a hacer eso. Han pasado 3 días desde que escribí por última vez. He tenido demasiado miedo de salir, miedo de que esas cosas se reproduzcan en rincones no controlados, pero necesito salir. No puedo quedarme adentro. Las paredes son pesadas. El techo me aplasta. El anochecer se acerca. Aparte de eso, dormí bastante bien, y no encontré ninguno en mi cama. Eso no significa que no estén allí, podrían estarlo, claro. Pero, ojos que no ven, corazón que no siente. Y si no estaba claro, no culpo al lago por lo que sucedió.
Sí, esas cosas vinieron de él, y estoy seguro de que hay muchos horrores deslizándose alrededor de sus profundidades, pero también hay muchas bellezas por ver. El lago acepta a todos, sin importar dónde te encuentres. Las reflexiones volvieron cuando bajé a la orilla. De hecho, el lago está más plano y parecido a un espejo que nunca. Dejaré la pluma aquí si eso es todo. Por supuesto, vi algo. Estaba reclinado en la suave pendiente de grava, dejando que mi cabeza se vaciara y mis ojos surfearan por el horizonte, dando lentas caladas a un cigarrillo y dejando que el humo se desplazara entre mis dientes. Entonces, vi una mancha oscura, rompiendo la perfección del resto. Me costaba distinguir que era aparte de, bueno, una mancha oscura. Sea lo que sea, pude ver que se acercaba a la orilla. Se acercaba a mí. Pronto, fue obvio que la forma estaba sobre el agua. No era algo del lago, sino de la tierra. Era un bote, y la conclusión natural sería que alguien estaba navegando en ese bote. ¿Quién? Están cerca ahora. Por la velocidad a la que han estado navegando, les daría unos buenos 20 minutos antes de que lleguen aquí. Veamos si tengo razón. Apostaría por ello, si tan solo hubiera alguien contra quien apostar. Oh, mi cigarrillo se apagó. Maldición. Tengo ceniza en la página también, y... ¿qué demonios? Mis oídos acaban de empezar a sonar y siento como si me estuvieran clavando tachuelas en las sienes. Ellos saludaron. Al principio no lo registré como tal, pero ellos saludaron. A mí. ¿Cómo es posible? No pensé. ¿O no? Acaban de llamar mi nombre. Ellos, él sabe mi nombre. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo? ¿Cuándo? Mierda, ¿qué hago? Si él puede venir aquí, cualquiera puede. No. Eso no puede ser correcto. Él está aquí. Así que, buenas y malas noticias. La buena noticia es que él no era esas cosas de camarones. Él es real. Un ser humano real y honesto. Y de entre todos los que podría haber sido, ¿adivina quién? Ben. Es Ben. Ni siquiera lo recordaba hasta que esas cosas lo mencionaron. Me dolió verlo después de tanto tiempo. No puedo evitar asociarlo con el recuerdo de lo que le hice a mi propia madre. Mi roca. Amarró el bote a un trozo de árbol muerto que sobresalía cerca de la orilla y que no parecía remotamente estable, luego saltó y se quedó allí por un rato, admirando los alrededores. La casa del lago. Mi casa. Después de que terminó de admirar el lugar, se giró en mi dirección y se acercó, y dijo eso, porque estoy parafraseando. Lo recuerdo exactamente. Estas cosas no suceden a menudo, quiero decir, nunca suceden. Así que cuando lo hacen, es natural que el recuerdo sea casi fotográfico. Palabra por palabra. Ben me miró a los ojos cuando dijo. Bonito lugar. Es, cómodo. Dejé de mirarlo fijamente y desvié la mirada hacia el suelo. No se sentía bien, mirarlo. La familiaridad era abrasadora. Sí. Bajas aquí a menudo. Todavía mirando fijamente hacia abajo, hacia las piedras redondas y grises, fruncí el ceño. Sí. Puedo ver por qué. Hombre, es simplemente, sereno. Ben miraba hacia el lago, mientras mis ojos permanecían confinados a las piedras suavizadas hace mucho tiempo. Todo parecía tan ruidoso. Escuchaba cada respiración que tomaba como si se reprodujera a través de un amplificador de escenario. El silencio era peor, así que lo rompí primero. ¿Cómo llegaste aquí, Ben? Bueno, quiero decir, en bote obviamente, pero ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Y cómo supiste dónde? Chico, no vine todo este camino para que me escuches quejarme sobre lo horrible que fue. Y sí, lo fue, pero esto no se trata de mí. Te extraño, hombre, y no estoy solo, todos te extrañamos. Tú tampoco tienes que estar solo, y sé que tal vez no lo creas, pero todavía nos importas. Aparté la mirada del suelo y miré a Ben. Miré fijamente y con fuerza en sus ojos. Dios, esos ojos. No había falsedad allí, y tampoco duda, independientemente de lo mucho que buscara. Aún así, no fue suficiente. Estoy bien aquí. Esta es mi paz. Si te importara, lo aceptarías. Ben hizo una pausa por un momento, lo suficientemente largo como para que una sonrisa se deslizara por su rostro. No era como la sonrisa de mamá, amarga y sin vida. Era solo esperanzadora, y tan genuina como esos ojos seguían siendo. Lo hago.